Perfecto, buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Gavilanes, me presento, mi nombre es Andrés Gavilanes, soy el gerente de GD Training Center. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en la tarde. Vamos a dar inicio a la capacitación de terapia de duelo y tanatología. Es un honor y un agrado presentarles a la psicóloga Dayan Espinosa, que nos saluda desde México. Estimada Dayan, ¿estás por ahí? Hola. Hola, buena tarde a todos. Hola Dayan, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estar contigo el día de hoy. Bueno, tenemos una gran acogida, como todo este mes, la mayoría de personas conocen, nosotros hemos estado realizando ya los cursos, estas capacitaciones gratuitas, ¿no? La idea es aportar. Y en esta ocasión, muchísimas gracias, te doy nuevamente la bienvenida, Dayan, por acompañarnos esta tarde. Sigue, es tu público entonces. Buenas tardes. Gracias, buena tarde y gracias por la invitación. Hola a todos. Voy a ponerles unas diapositivas para ir viendo la información. Voy a dar la explicación de lo que es la tanatología y la terapia del duelo. De ahí voy a hacer una dinámica con ustedes y al final pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran, ya sea por el chat o directamente, como ustedes lo prefieran. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Ahí pueden ver la presentación, Andrés. Sí, ahora podemos ver. Ya, ok. Bueno, la terapia de duelo y tanatología. Vamos a entender, la terapia es un proceso de acompañamiento para alguien que tiene un malestar y ayudarle o apoyarle en esta mejora, cualquier tipo de terapia. Y la terapia de duelo, vamos a entender los conceptos. El duelo, en su definición etimológicamente, proviene del vocablo griego, que significa duelum, combate. Es una batalla. Y esta batalla se da por algún evento de una pérdida que hayamos tenido. Entonces, está la fantasía versus la realidad. Y entre este espacio existe el dolor, el duelo. Por ejemplo, yo me imaginé que en algún momento iba a tener una pareja para toda la vida, que íbamos a tener una familia feliz, con hijos, íbamos a ir de viaje, etcétera, etcétera. Siempre juntos, ¿no? Como esas promesas de enamoramiento que llegamos a hacer. La realidad sería que esta persona se haya ido y en este momento no está. Ese espacio es el duelo de lo que habíamos creado en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, versus la realidad que tenemos actualmente, entendiendo este duelo. Y en este duelo hay dolor, es una batalla, ¿ok? La tanatología proviene de tánatos. ¿Ahí me escuchan? ¿Me ayudan, por favor, apagando algunos micrófonos? Sí, te estamos escuchando, Dayan. Ya, Ya gracias. vamos a bloquearles. Ok. En la mitología griega, Tánatos es el dios de la muerte. Logia es el estudio de, o la ciencia que estudia. Entonces, tanatología es la ciencia que estudia la muerte, para entender el concepto. Y bueno, para la terapia transpersonal, que es mi especialidad, el duelo es el proceso adaptativo de un ser humano. Esto es doloroso y displacentero. Y esto se da como consecuencia de la percepción de una pérdida significativa. Esto puede ser una persona, una mascota, un objeto, una relación, una actividad, etc. Por ejemplo,
un duelo de alguna actividad. Trabajas 30 años para una empresa y de pronto te anuncian que te van a despedir. Esta noticia puede ser con tiempo o puede ser que no lo esperabas de momento. Y de esto va a depender el proceso de duelo que van a pasar las personas. Tenemos que considerar la historia de vida de cada persona para así acompañarle mejor en este proceso de duelo. De acuerdo a su personalidad, las pérdidas que tuvo, sus asuntos inconclusos. Esto es, en lo transpersonal vemos donde el pasado se hace presente, se proyecta hacia el futuro. Los duelos de ayer son los duelos de hoy. Por ejemplo, a una niña que tuvo el abandono de su padre por la separación, digamos, el divorcio de sus padres. El papá se va de casa y la abandonada. Y hiciera como que no pasa nada, no vive ese duelo, no lo transita o no le permiten vivirlo. Cuando es adulta va a buscar una pareja que la abandone para volver a vivir esta sensación de dolor. Por eso se dice que los duelos del ayer son los duelos de hoy. O un joven, digamos, un adolescente que pierda a su abuelo y le dicen la vida sigue, tú tienes que continuar, no llores, ya no estés sufriendo, no le dan permiso de vivir su duelo. Cuando es adulto, apenas si pierde una mascota y ese dolor es tan intenso que deja de ser funcional en su vida. Esto es, como no resolvió el duelo del pasado, en este duelo actual se destapan esos duelos del ayer. Los determinantes más importantes dentro de un duelo son quién es la persona a la que perdí, la relación que tenía con esa persona. Bueno, puede ser persona, relación, actividad u objeto. Perder la billetera, ¿no? No es lo mismo para una persona que tiene solvencia económica perder su billetera para alguien que tiene un sueldo básico y que va al día en sus gastos. Esta es la diferencia. El tipo de relación y el significado que tiene. No me va a doler lo mismo y no voy a sentir igual si se muere el vecino de 2 calles, que poco lo veía o poco frecuentaba con él, que un primo, por ejemplo, con el que convivía cada fin de semana. Esa es la diferencia. Y esto va a determinar, por eso es importante identificar qué tan significativo era la persona, la relación, la actividad o el objeto que la persona pierde. La forma en la que se presenta la pérdida, los antecedentes históricos, las variables de personalidad, las variables sociales, las variables económicas, experiencias previas a la pérdida y la forma de percibir la pérdida. ¿Cómo es esto? Los antecedentes históricos. ¿Cómo vi que mis antepasados vivieron los duelos? ¿Cómo fueron sus pérdidas? ¿Qué tipo de pérdidas se presentaron en sus vidas? Económicas, de personas, de situaciones, ¿qué fueron perdiendo en su vida? Porque eso tiene un peso sobre nosotros. Así como heredamos la parte física, biológica, también heredamos las emociones. Y así como lo vivieron ellos, aprendemos a resolver y a solucionar. En este caso, los duelos. Las variables de personalidad. No va a ser lo mismo un duelo para una persona con rasgos depresivos que para una persona con rasgos histriónicos. Por poner un ejemplo, para el depresivo es sumergirse más, que esto se vuelva más agudo, estar en esa depresión, ganas de no comer, no levantarse, no tocar el agua, diferentes síntomas. Que para la persona histriónica que quiere llorar enfrente de todos, así desbordándose, que entiérrenme a mí con el muerto, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro los rasgos de personalidad para acompañarle en este proceso de duelo adecuadamente. Las variables sociales. No va a ser lo mismo para un judío, una muerte de un ser querido,
que para una persona católica. Aquí las creencias y los rituales que acostumbramos van a influir en nuestra vida para afrontar estos duelos. Las variables económicas, una persona que vive con el sueldo básico y que mantiene a toda su familia y pierde a un ser querido, a veces está más angustiado y preocupado por cómo va a solventar los gastos del funeral, del ataúd, del cementerio, ¿sí? Que vivir el propio duelo. A una persona que tiene la solvencia económica para resolver eso rápido y entonces puede centrarse más en este dolor y vivenciarlo. O también las personas que tienen mucho dinero o que dejan herencias y vienen distanciamientos entre familiares. Y aquí se suma otro duelo. Las experiencias previas a la pérdida. Si yo tengo un familiar que ha estado enfermo de diabetes por 10 años, después sufre de insuficiencia renal porque no se cuidó, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya estaba anticipando que se acercaba la muerte de este ser querido. Y no es lo mismo que una persona que muere en un accidente. Por eso las experiencias previas a la pérdida son importantes. ¿Qué relación tenía yo con esa persona? ¿Cómo me llevaba? Si tenía algún resentimiento, si quedó algún asunto por perdonar o por pedir perdón y esta persona se va. Entonces la experiencia va a ser diferente. Y la forma de percibir la pérdida. Hay personas, por decir, que dicen, se me perdieron, no sé, $500. Bueno, el dinero va y viene y lo resuelvo trabajando, todo vuelve a mí. Y hay personas que dicen, no, es que era mi sueldo de todo el mes y yo trabajé por eso y entonces su dolor es más grande y más fuerte. Y tenemos que empezar a entender que depende de la personalidad, de la situación en la que está, de su posibilidad económica, de su contexto sociocultural, es lo que va a determinar cómo va a vivir este duelo. Las etapas del duelo, bueno, hay diferentes teóricos que nos hablan acerca del duelo. Entre ellos están Sigmund Freud, que para él es una experiencia meramente pasajera. O sea, dice, pierdes algo, hay dolor, pero esto va a pasar, ¿no? En algún momento. Elizabeth Kubler-Ross, que fue médico, y ella empezó a trabajar más acerca de esto del duelo. Incluso ella es uno de los pilares que crea la tanatología, la ciencia que estudia la muerte. Y ella dice que son un conjunto de sentimientos, conductas, pensamientos, cambios de estados de ánimo a partir de esta pérdida, pero que va a regresar a su equilibrio en algún momento también. Luis Alfonso Reyes nos dice que es una reacción extremadamente dolorosa. Cumple una función ¿ahí me escuchan? Cumple una función meramente homeostática para regresarnos al equilibrio en nuestra vida. Para eso se presentan los duelos, de acuerdo a este autor. John Bowlby, que es un psicoanalista, un psicólogo psicoanalista de especialidad, nos dice que son procesos psicológicos solamente. Y Jorge Bucay también es otro autor que trabaja sobre el duelo y él nos dice que es una adaptación y una armonización interna y externa. O sea, que estas experiencias de duelo nos ayudan a armonizarnos, tanto internamente, mental, emocionalmente, como externamente, con el resto, con los que nos rodean. Bueno, las más básicas o generales que utilizamos son las de Kubler-Ross y son 5 etapas, estas etapas del duelo. La primera es la negación y el aislamiento. Quiero resaltar que estas etapas no tienen un tiempo determinado ni tampoco un orden. Puede aparecer primero la ira, después la negación, no tienen un orden. Y tampoco el tiempo de decir, tienes que vivir en la negación 1 año y después ya se te pasa. No. ¿Sí? Bueno, ya que entendemos eso, la primera etapa que ella maneja es la negación y el aislamiento. ¿Qué pasa cuando nos notifican de la muerte de un ser querido, por ejemplo?
decimos, no puede ser, no, no es verdad, es una broma, ¿no? Viene la negación. O cuando pierdes un carro, por ejemplo, te roban tu carro y llegas, no, yo lo dejé aquí. No, 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 a lo mejor me equivoqué, ¿no? Tal vez lo puse en otro lugar. Quizá no fue en este estacionamiento, porque viene el impacto y viene la negación, que te está anticipando tu mente de que algo es doloroso para ti, estás perdiendo algo. El aislamiento es personas que no quieren saber nada, están en el funeral y dicen, déjame, no me hables, no quiero saber nada. Dame mi tiempo, necesito procesar esto. Esta es la etapa de negación y aislamiento. Después viene la etapa de la ira. Cuando ya no se puede mantener la negación porque es evidente la pérdida, viene a sustituirla el sentimiento de enojo, incluso de rabia, ¿no? Envidia y resentimiento. ¿Cómo es esto? Decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me engañó mi esposa, por ejemplo? ¿Por qué no al vecino, no? ¿Por qué no a mi hermano, que es un patán, que no le da gasto, que la maltrata? ¿Por qué a mí me engañó mi esposa? ¿O por qué a mí se me murió mi hijo, habiendo tantos delincuentes, tantos drogadictos en la calle? ¿Por qué mi hijo que era tan bueno? Entonces viene esta ira, el rencor, incluso reclamarle a Dios o al ser superior en el quien crean, de decir, ¿por qué dónde estás, no? ¿Existes o no existes? Y viene toda esta rabia. Surge una pregunta general, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me sucede esta pérdida? ¿Por qué tengo que vivir este dolor? Viene la etapa 3, que es el pacto, ¿no? Dura periodos de tiempo breves y dice, el pacto es poner los hechos. Ay, permítame tantito. Ahí ya. Dura periodos de tiempo muy breves. La doctora dice, el pacto es un intento por posponer los hechos. Incluye un premio o una buena conducta. Además, fija un plazo de vencimiento impuesto por uno mismo y la promesa implícita de que el paciente no pedirá nada más si se le concede este aplazamiento. Por ejemplo, el pacto de decir, bueno, Dios, ya perdí esto, pero ahora yo te pido que protejas a mis otros seres queridos, ¿sí? O cuando alguien está enfermo, ahí tiene una pérdida, la pérdida de la salud, y viene el pacto de decir, bueno, voy a estar en el hospital cierto tiempo, pero después de ahí déjenme ir a mi casa a morir bien, ¿no? A morir tranquilo, en mi lugar, en mi espacio. Esto es un pacto. O lo otro, pierdo la billetera, digo, bueno, ya perdí esta cantidad de dinero, pero ahora voy a hacer como un pacto conmigo y me voy a esforzar más para que durante 3 meses voy a compensar ese dinero que perdí. La depresión es la etapa número 4. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad. En estas etapas se habla de enfermos, porque ella trabajó con enfermos, era médico. Por eso su teoría se basa en esto. Cuando el paciente desahuciado no puede seguir negando su enfermedad, cuando no puede seguir haciendo al mal tiempo buena cara. O sea, a veces su enfermedad ya es evidente, ¿no? Cuando tienen insuficiencia renal y ya los están dializando. Entonces, por más que quiera negar esta enfermedad, ya no puede, porque es evidente que existe el dolor de todo esto que está pasando, que está viviendo y de los seres queridos que están alrededor de él. Entonces viene esta depresión, que bien puede ser por un corto tiempo, mediano o largo tiempo, de acuerdo a las características de la persona que lo está viviendo. O una mamá que pierde a un hijo. Entra en esta depresión y puede durar 10 años incluso en esta depresión por no trascender la pérdida de su hijo. Es de las pérdidas más dolorosas que existen en la vida, la pérdida de un hijo. De ahí viene la pérdida de la pareja. Esa es otra de las situaciones más dolorosas en la vida de un ser humano. ¿Sí? Y la etapa 5, la aceptación. Si un paciente ha tenido tiempo, no una muerte repentina, si se le ha ayudado a pasar por las fases antes descritas, llegará a una fase
en la que su destino no le deprimirá ni le enojará. Es ir aceptando la muerte. Hay una frase muy bonita que no recuerdo el autor, pero dice, nacemos para morir. Y es verdad, cada día que pasa va muriendo algo de nosotros. Nuestras células, nuestros órganos, van perdiendo esa vitalidad. No es lo mismo la energía que tiene un niño de 10 años a un adulto de 40. Vamos perdiendo. Y estas pérdidas también son importantes. Es importante mirarlas para poder trascenderlas y estar equilibrados mental, emocionalmente, incluso espiritualmente. El transitar del kinder a la primaria es una pérdida. ¿Qué pierden con ello? Los compañeros, a la profesora, el profesor, los juegos que tenían. Es un cambio total. Entonces, todos tenemos pérdidas en la vida, algunas más intensas que otras. Los tipos de duelo. Existen diferentes tipos de duelo. Puede ser el súbito, repentino, o el anticipado. El repentino es de alguien que murió por un accidente, ¿no? Por ejemplo. El anticipado es de estas personas que ya estuvieron enfermas, que ya sabíamos que su calidad de vida se fue deteriorando y que lo único que les espera es la muerte. Presenta manifestaciones físicas, psíquicas, sociales y espirituales, en que en la vida cotidiana se consideran anormales. No es así en el contexto de una pérdida. Por ejemplo, cuando tienes una pérdida y te la pasas llorando y llorando y llorando porque ya no está esa persona, es normal en un proceso de duelo, pero es anormal en un contexto normal. O sea, en la vida cotidiana eso sería anormal. Entonces vamos a identificar para vivir adecuadamente estos duelos. Los síntomas más frecuentes son los síntomas psíquicos. La mente, ¿no? La mente empieza a traernos pensamientos, por ejemplo, de ¿y por qué? ¿Y cómo a mí? ¿Y cómo fue? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera ayudado en tal cosa? Si hubiera hablado con él, tal vez hubiese sido diferente. La manifestación de las emociones, como la tristeza, el enojo y el miedo, estos se dirigen hacia el ser querido, hacia otros o hacia sí mismo. También la culpa y la soledad, así como pensamientos intrusivos y permanentes. Después de los pensamientos vienen las emociones, ¿no? Y las emociones, ¿cuáles son? Tristeza, enojo, miedo. Tristeza, ¿por qué no está? El enojo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó? El miedo, ¿y ahora qué voy a hacer sin eso o sin esa persona, no? Se dirigen hacia el ser querido o hacia uno mismo. Yo tuve la culpa. Si yo no hubiera actuado así, esa persona no se hubiera ido. O tal vez si hubiera hablado con él, no se hubiera suicidado. Los síntomas físicos son malestares corporales que las personas experimentan a partir de que están viviendo un duelo, tales como la opresión en el pecho, dolores de cabeza, dificultad para respirar, opresión en la garganta, falta de energía, dolor en la espalda, hombros y fatiga. Es real que cuando una persona tiene una pérdida y está en este dolor, dice, me duele aquí, no soporto, ¿no? Es muy intenso el dolor. Y su dolor es real, o les duele la cabeza todo el tiempo, o sienten algo en su garganta y es porque no pudieron expresar este dolor. Es importante dejar que la gente vaya sanando, que vaya expresando estas emociones. Eso es lo más saludable. Los síntomas sociales, cambio y deterioro en las relaciones interpersonales, que tienden a ajustarse en la medida en la que el duelo se va superando. A veces no queremos compartir con los demás o a veces necesitamos estar refugiados con personas. Este es el cambio o el deterioro en las relaciones interpersonales con los otros. Los síntomas espirituales. Reforzamiento o alteración en los códigos de creencias espirituales. Puede ser que digas, gracias Dios porque te llevaste a este ser querido, ya no está sufriendo, ahora está más tranquilo. O decir, Dios no existe, ¿no? ¿Por qué se lo llevó? Entonces empiezan a cambiar nuestros códigos de creencias. Estos son síntomas espirituales
después de una pérdida. Los 3 aspectos de la muerte son la aflicción, el luto y el duelo. La aflicción es el hecho objetivo de la pérdida, el cambio en el estatus del sobreviviente. Estoy afligido porque después de la muerte de, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pierdo yo a partir de la pérdida del otro? El luto se refiere a la conducta del doliente y de la comunidad después de una muerte. Hay personas que se visten de negro o que necesitan ir a la novena, en algunos lugares lo hacen así, 9 días de rosarios para estarle llorando y despedirse de esa persona. Ese es el luto, ¿no?, que se le guarda a la persona. Hay diferentes rituales en cada religión, en cada país. El duelo es la respuesta emocional del doliente, la cual se puede expresar en muchas formas que van desde la rabia hasta una sensación de vacío. En este dolor podemos vivenciar el vacío. Es decir, bueno, siento que me falta algo, ya no puedo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hallar un propósito en la vida y en la muerte. Les decía, nacimos para morir. Quien más mira la muerte puede vivir mejor. Porque todos vamos a morir, todos estamos muriendo día a día. Y si en ese concepto tratamos de disfrutar el día de hoy, cada momento, cada instante de nuestra vida, pues va a ser más fácil afrontar esta muerte. ¿Cuál sería su sentido de vida para ustedes? Hoy les invito a reflexionar. ¿Cuál sería tu sentido de vida? ¿Por qué no te has muerto? ¿Por qué quieres seguir viviendo? ¿Qué te lleva a seguir viviendo? Aspectos polémicos sobre la muerte. La eutanasia y el derecho a morir. La eutanasia activa es la acción deliberada que se utiliza para recortar la vida y poner fin al sufrimiento. Bueno, en algunos países es legal y en otros es ilegal. Esto va a depender de las creencias y de la percepción de cada persona y de cada familia. Cada contexto sociocultural lo va a manejar diferente. Es algo polémico dentro de la muerte. ¿Ok? Bueno, les vamos a hacer una dinámica. Es una relajación guiada. Este ejercicio es para ustedes. Vamos a hacer esta dinámica y después voy a responder a todas sus preguntas. Les voy a pedir que suelten todo lo que tienen en sus manos, que suelten sus manos, relajen sus piernas, que empiecen a respirar conscientemente. Lleven aire a su cabeza, suelten a cada parte de su cuerpo, poco a poquito, sintiendo el aire que entra por su nariz y el aire que sale. En este momento, dense la oportunidad de trabajar este ejercicio para ustedes. Cierren sus ojos y comiencen a mirar adentro. Les pido que cierren los ojos para que vean adentro, no para que dejen de ver. Inhalando y exhalando tranquilamente a su tiempo, a su ritmo. Les voy a pedir que en esta conciencia de respiración piensen con el poder de su mente y de la imaginación, van a pensar en algún momento doloroso de su vida, el más importante o el más significativo que hayan tenido. Puede ser la pérdida de una pareja, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, de alguna mascota, la pérdida de un trabajo, un empleo, la pérdida económica. Y empiecen a sentir qué sensaciones hay en su cuerpo, qué manifiesta su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras células tienen memoria. ¿En qué parte de su cuerpo se alojó ese dolor?
¿Dónde fue más intenso ese dolor? ¿En la cabeza, en la garganta, en el pecho, en las manos? Siéntalo en este momento. Date permiso el día de hoy de fluir. Y piensa cómo viviste este duelo. Si se te permitió vivirlo, expresar tus emociones, o simplemente lo guardaste y quedó ahí contenido. Y ahora que lo tienes identificado, mira cómo sería tu vida, en qué cambiaría tu vida si no hubieses tenido esta pérdida. ¿Qué sería diferente? Pero también vas a poder mirar qué aprendizaje tuviste a través de esta pérdida. ¿Qué enseñanza llegó a ti después de perder esto tan preciado para ti? Tal vez tuviste más fuerza, tal vez encontraste una persona mejor. Y mira esa recompensa que surgió después de transitar este dolor o esta etapa tan dolorosa. Y agradece por ese aprendizaje. Y mientras miras en esa parte de tu cuerpo donde quedó alojado el dolor, vas a repetir dentro de ti: hoy te miro y puedo ver que existes. Te reconozco y hoy te libero porque puedo empezar a vivir mi vida sin ti, sin ese dolor. Y miren en la persona, en el trabajo, el objeto que hayan perdido, que haya sido preciado, traten de visualizarlo. Y lo van a llevar a su corazón y digan: aquí hay un espacio para ti. Hoy te reconozco y te doy un lugar en mí. Y que en estos días que siguen, a través de sueños, de palabras, de mensajes, de personas, puedan encontrar la respuesta del aprendizaje que tuvo el haber transitado este dolor. Inhalen y exhalen. Tal vez la pérdida de mamá o de papá cuando fueron pequeños, de algún abuelo, alguna abuela. Y miren si se permitieron vivirlo, si pudieron vivirlo, si alguien les acompañó o lo transitaron solos. Integrando esta parte de la pérdida en ustedes para transformarla y resignificarla, piensen en algo positivo de su vida. ¿Por qué motivo quisieran seguir viviendo? ¿Qué les alienta el día de hoy a continuar con vida? Pueden ser sus hijos, su trabajo, cocinar, cuidar sus plantas. Ubiquen ustedes ese sentido de vida, porque a partir de este sentido de vida podemos darle otro significado a la muerte. ¿Qué cosas quedan pendientes en tu vida? ¿A quién te ha faltado pedirle perdón? O decirle te amo o eres importante para mí. Hoy te invito a reflexionar sobre la vida, que nadie la tenemos comprada, pero que sí podemos hacer cambios a partir de este momento. Agradecerle a esas personas que han hecho algo por nosotros. El simple hecho de estar ahí o de existir. A esa pareja que nos ha acompañado, que se quedó a pesar de momentos difíciles. A un compañero, un amigo,
que me tendió la mano, aunque él también estaba en una situación difícil. O a esa abuelita que se hizo cargo de mí cuando mis padres no pudieron. Y así en esta visualización, inhalen y exhalen. Inhalen su sentido de vida y exhalen el dolor que quedó ahí y empiecen a liberarlo a través de su respiración. Se va yendo todo ese dolor, esas memorias de tristeza, de enojo. Y a su tiempo, a su ritmo, van a ir regresando a este espacio y a este lugar, al aquí y a la ahora. Con este sentido de vida, con esta sensación de hacer esos pendientes que tenemos. Y bueno, voy a dar este tiempo para ir viendo sus preguntas, sus dudas y para ir respondiendo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo o por el chat, pueden escribirme, voy a revisarlas. La presentación les voy a enviar. Esto es como una pequeña introducción del tema de tanatología y lo que es la terapia del duelo. Si están interesados, hay mucho más material por explicar, por compartir, y ustedes se pueden inscribir. Yo les haré llegar todo el material que tengo acerca de esto. Voy a leer estas preguntas. Dice Dayan, ¿cómo se puede superar la muerte del primer hijo de 24 años? Superar no es que se supere, pero sí se trasciende la pérdida de algo tan importante para nosotros. Esto requiere de un acompañamiento terapéutico. Si puedes buscar una persona que sea especialista en terapia de duelo, te podría ayudar muchísimo. No es lo mismo un psicólogo general que un terapeuta especializado en esta rama, porque va a comprender mejor tu situación y te va a dar un mejor acompañamiento para tu sanación. Resignificar la muerte de ese hijo. Nunca he perdido un hijo, pero me imagino qué doloroso debe de ser para ti, Katy, haberlo padecido. Voy a leer otra pregunta. ¿Cómo se podría ayudar a padres dentro del duelo del diagnóstico de un niño con trastorno espectro autista? Ok, qué importante pregunta. A veces, les decía, el duelo es este espacio entre la fantasía y la realidad. ¿Cuál es nuestra fantasía como padres? Desde que sabemos que estamos embarazados, ¿no? Hombres y mujeres. Ya, ojalá y sea niño, ojalá y sea niña, y se va a llamar tal, y tengo este proyecto para él, quiero que vaya a la mejor universidad, que sea el mejor profesionista, el mejor músico. Y cuando llega este hijo o esta hija y tiene algún padecimiento, ya sea neurológico o físicamente diferente a lo que esperábamos, es este duelo, vivimos este duelo. Y este duelo tiene que ser atendido y acompañado por un especialista. Vamos a mirar qué aprendizaje tiene el tener un hijo diferente a lo que yo esperaba. ¿Qué me está enseñando este hijo? ¿Qué cosas inconclusas hay en mi historia o en la historia de mi familia que este hijo me viene a ayudar a resolver? Pareciera ilógico, ¿no? De decir, ¿cómo un hijo enfermo me va a traer más complicaciones?
Pero cuando empezamos a mirar desde la parte espiritual y terapéutica, vemos que este hijo tiene un propósito en nuestras vidas y viene a ayudarnos a crecer interiormente. ¿Cómo se trabaja, Renata? ¿Cómo se trabaja con una persona que se encuentra en negación y se niega a salir de esta etapa? Bueno, si la persona es externa a ti o si eres tú, es que eso va a depender mucho, Renata. Quisiera que me dijeras si esa persona es externa a ti o eres tú la que está viviendo eso. Externa, ok. Sería darle información acerca de lo que está pasando. Sabemos que hacerle saber que su pérdida es importante, que su dolor es importante y que es muy grande y que no vamos a entenderlo, pero que sí podemos buscar personas que puedan apoyarle para transitarlo mejor. Esa sería mi recomendación o mi sugerencia. ¿Cómo podemos trabajar con sentimientos de miedo profundo a la muerte? Habría que revisar también en tu sistema qué pasó con las muertes, cómo fueron sus muertes, si fueron por enfermedad, si fueron trágicas, si fueron inesperadas, porque estas memorias de dolor van penetrando generación tras generación y cada vez se hace más intenso. Entonces, no sé si tus antepasados transitaron por una guerra, por ejemplo, y hubo muchas muertes. Entonces, para ti, el mirar la muerte va a ser algo complicado, aterrador. Pero habría que trabajar personalmente. Es que cada individuo va a ser como algo diferente. Este sentimiento de miedo profundo, pregúntate, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Qué pasa si hoy dejo de existir? Afrontar o enfrentar este miedo que estás sintiendo traería la respuesta. Cris, buena tarde. El duelo es parte de una normalidad ante una pérdida. ¿Cuándo se considera que debe haber una intervención psicológica o farmacológica? ¿Okay? Cuando este duelo se vuelve patológico, cuando la persona, ¿qué es patológico? Un daño. Cuando la persona empieza a dejar de ser funcional. Por ejemplo, ya no quiere bañarse, ya no quiere comer, deja de trabajar, se aísla de todos y ya lleva más de 3 años así por la pérdida de algo. O alguien que vive, por ejemplo, un asalto o un secuestro. Y entonces este duelo se prolonga porque no lo dejan experimentarlo, se hace más intenso y deja de vivir con esa intensidad o con la felicidad. Y solo vive asustado, ¿no? Este recuerdo. Esto se llama estrés postraumático. Entonces, tenemos que identificar bien la conducta de la persona, cómo se está manejando ante la vida y si es funcional, si sigue teniendo como funciones ante la sociedad. Ahí podríamos diferenciar lo que es patológico o lo que es adecuado. En el material que nos van a enviar, sí están los ejercicios que acabamos de hacer. No, pero en el curso completo, ahí les puedo mandar mucho material que tengo de estos ejercicios de meditación o de relajación guiada para que ustedes vayan adentro y descubran qué asuntos pendientes hay y qué podemos resolver. Carla, no siempre la pérdida debe ser física, sino también del ideal de un hijo. Yo soy estimuladora temprana. Claro, lo que les decía, una cosa es lo que imaginamos que queremos que sean nuestros hijos y otra es la realidad que tenemos. Y ahí también existe un duelo, ¿no? A lo mejor no es el niño comportadito que yo quería o el niño que le guste la guitarra como yo quería. A él le gusta el fútbol, por ejemplo, y ahí existe un duelo y tenemos que mirarlo para poder acomodar estas expectativas. Marju, ¿qué tipo de técnicas o terapias, según sus experiencias, cree que se debe emplear en el duelo por pérdida de un hijo que tuvo una muerte prematura? La psicoterapia transpersonal es muy buena porque trabaja este tipo de duelos o una tanatóloga te podría apoyar. Miguel,
Buenas tardes. ¿Cómo podríamos intervenir con una persona que sigue en la etapa de depresión? ¿Cómo podría ser el acompañamiento psicológico? Hacerle la invitación, proporcionarle la información y decir, mira, esto que estás viviendo, yo creo, pienso que es un proceso muy difícil, pero podemos buscar personas profesionales que te puedan ayudar. Miren, voy a ser bien clara en este tema. Cuando se nos descompone un auto, ¿a dónde acudimos? Al mecánico. Si necesitamos construir una casa, pedimos la ayuda de un arquitecto o un ingeniero. Y entonces, ¿por qué la salud mental y emocional a veces la dejamos de lado y no la atendemos? Es de suma importancia buscar profesionales de la salud mental para apoyarnos. En este curso ustedes van a tener muchas herramientas para entender lo que es el duelo, lo que es la muerte y cómo llevarlo mejor. Giselle, ¿qué pasa si la pérdida de la pareja y luego esta persona vuelve después de unos meses? ¿Qué pasa si la pérdida de la pareja? Bueno, aquí tendríamos que ver tu caso, cómo fue esta pérdida, cómo fue esa separación, qué tanto te dolió, qué cosas vino a reestructurar en tu vida, cómo sería si regresaran, qué ofrece él y qué ofreces tú para volver a estar en esta relación. Y si es saludable. Cris León, Dayan, en una separación o divorcio, ¿el proceso de aceptación se considera duelo? Bueno, si ya pasaste por las otras etapas, por ejemplo, del enojo, la tristeza, bueno, y al final ya tienes la aceptación, se podría decir que sí, que ya llegaste a esta etapa de la aceptación y decir, bueno, el tiempo que vivimos, que convivimos estuvo bien, gracias por lo que me dejaste, me quedo con eso y te devuelvo lo que no me sirve, ¿no? Para que siga su camino, su vida y tú puedas seguir con la tuya. Diego Gutiérrez, he tenido 2 muertes en mi vida, mi abuelita hace 2 años y mi madre hace 1 año. Aún tengo ira por esas pérdidas porque siento que no les lloré y expresé mi duelo como lo quería. ¿Cómo puedo quitar esa ira de mí? Con un acompañamiento tanatológico terapéutico. ¿Para qué? Para que se te permita descargar estas emociones que quedaron contenidas en ti. Que ya esas memorias de dolor puedan ser liberadas. Yo les explico, si tenemos una fundita, una bolsa llena de arroz y yo quiero llenarla con frijoles o frijoles, dicen aquí en Ecuador, ¿cómo voy a hacer? Si está ocupada esa bolsa, esa funda está ocupada, ¿cómo voy a hacer? Tengo que vaciar estas cosas dolorosas, estos recuerdos, emociones que me lastiman para poder llevar el amor, la tranquilidad, la paz y vivir de una forma diferente. Pero tenemos que vaciar ese recipiente para llenarnos de otra cosa. No podemos meter una cosa encima de otra, porque se mezclaría y se contaminaría todo. Andre, ¿cuánto tiempo puede tardar en superar el duelo de una muerte? De una madre. La madre es la mitad de nosotros. Todos los seres humanos somos la mitad mamá, mitad papá. Cuando alguno de los dos muere o se va por abandono, una parte de nosotros se va. Nuestra alma empieza a estar dividida. Entonces tienes que volver a conectar, ya sea que esté vivo o muerto, conectar con esa energía de la mamá o con la energía del padre para estar completa en esta vida. El tiempo va a depender de cada individuo, de sus herramientas, de su personalidad, de su red de apoyo, también va a depender mucho. Javier, en el caso de los niños, los síntomas que presentan en las etapas de duelo son los mismos que una persona adulta. ¿Y cuál sería el tiempo adecuado para superar una pérdida, específicamente para los infantes? Bueno, para ellos también viven estas etapas, aunque no las percibimos mucho los adultos, ¿no? O a veces no queremos mirarlas. A veces son a la par los duelos, tanto del padre como del hijo. Entonces el hijo está tan centrado en su duelo que no puede mirar al hijo, ¿no? Lo que está sufriendo. El tiempo, te digo, no es específico, no es que yo te diga 1 año tiene que durar el duelo. No, va a depender de cada persona, de cada individuo, incluso los infantes.
qué red de apoyo tiene, si los padres le dan contención, quiénes están ahí para acompañarlo, si le dan permiso de expresar estas emociones o le dicen cállate, no estés llorando. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a padres de familia que presentan duelo por suicidio de un hijo? Evelyn, la mejor manera, bueno, el suicidio es una de las cosas dolorosas para los padres, de las más dolorosas. Les decía que el duelo más fuerte para un ser humano es la pérdida de un hijo, pero cuando es por suicidio es más intenso porque viene el sentimiento de culpa. ¿Qué hice o qué no hice para que este hijo decidiera quitarse la vida? También va a depender qué edad tenía el hijo, cuánto tiempo estuve presente en su vida, cuánto tiempo estuve alejado, ¿no? Por estar trabajando, ciertas situaciones. Entonces, aquí tendríamos que analizar este caso y ver cómo podemos apoyarle y darle una mejor contención. Cada caso de suicidio es diferente. Andrés, hay personas que viven el duelo y parte del duelo es usar el negro y eso lo hacen durante mucho tiempo. ¿Cómo hacen? Les decía, dependiendo del lugar donde vivan o la religión que practiquen o que crean, es como van a vivir su ritual del duelo. No va a ser lo mismo para un judío que para un católico vivir el duelo de una persona. O para un musulmán, por ejemplo, ¿sí? Es importante identificar. Si está bien o no, va a depender de tus creencias y de tus costumbres. ¿Cómo se acostumbra en tu comunidad? Por ejemplo, en África hay una tribu, una comunidad, donde dejan que el muerto se descomponga ahí, a la vista de todos, para que logren aceptar la muerte más rápido, ¿sí? Acá en Latinoamérica es un poco distinto, ¿no? Enterrarlo lo más rápido posible, para no estar presenciando la muerte. La muerte nos remite a la vida, por eso la muerte es un tema tabú, del cual no se habla mucho. O tratamos de no hablar de eso, ¿no? Muchas personas lo hacen. Incluso dicen, ay, no, he soñado que me muero. Ay, no, 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 ni hables de eso, ¿no? Ni toques el tema, porque vas a traer cosas malas. Son creencias que podemos empezar a resignificar. Bueno, a mí me dijeron esto, pero yo realmente, ¿qué viví con la pérdida de tal persona o de tal cosa? Eso sería. Marisol, me costó mucho la falta y ausencia de mi papá porque no pude estar junto a él mientras ocurría su deceso. No importa si ya murió la persona, puedes hacer un trabajo psicoterapéutico donde puedas despedirte de él, ponerte a cuentas y resolver estas cosas inconclusas para que puedas seguir avanzando en tu vida sin ese peso, sin ese dolor. Irflin, si una persona pierde a un familiar muy querido en tiempos de COVID y solo manifiesta sentirse mal los 2 primeros días y los siguientes sigue adelante, pone música y sigue su vida, ¿qué estaría pasando en él? Tal vez está bloqueando ese duelo. No tiene la capacidad suficiente para afrontarlo. Sus mecanismos de defensa mentalmente se levantan. Dicen, no, 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 a ver, no, ya tienes que continuar con tu vida. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Evitamos sentir el dolor y entonces evadimos y nos fugamos en otras cosas. Me ocupo todo el día, me pongo a trabajar o me pongo a tomar para no afrontar este dolor que estoy sintiendo por esta pérdida. Entonces sería como conversar con esta persona y explicarle, oye, ¿cómo fue para ti la muerte de esta persona o de tu ser querido o del objeto perdido? ¿Qué significó para ti o qué representa? Como hacerle un poquito, tratar de hacerle tomar conciencia de lo que está pasando y acompañarlo, no juzgarlo. Cada uno tiene su tiempo y su ritmo para afrontar. Lo que sí es importante es atenderlo, porque si no se hace, entonces se vuelve patológico y se prolonga. Es decir, pueden pasar 10 años o 15 años y esa persona sigue sufriendo por el abandono del esposo o por la muerte de la madre. Una cosa es recordarlos con amor, tomarlos, tomar su energía, darles un lugar en nuestra vida, y otra es estar sufriendo constantemente, porque también esto se vuelve una adicción, el dolor. El dolor genera sustancias en nuestro cerebro
que nos hacen dependientes, más dependientes que la cocaína incluso. Entonces las personas se acostumbran y quieren estar viviendo este dolor. ¿Cómo actúa una persona, Galaxy? ¿Cómo actúa? Ay, ¿cómo se? ¿Cómo se actúa con una persona que retrocede con su proceso de duelo? Es normal. Yo les decía, no hay nada establecido que va a durar tanto tiempo y tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5. No, a lo mejor está viviendo la etapa 4 y va a retroceder a la negación. Y va a decir, no, bueno, ya lo que había avanzado, entonces viene otra vez la negación, ¿no? No puedo vivir mi vida sin esta persona. No importa el tiempo que se tarde, no importa si retrocede, en algún momento tiene que dar un paso adelante si tiene el acompañamiento adecuado. En esta situación de emergencia, ¿cuál es la estrategia más óptima para trabajar con personas que atraviesan por un duelo debido a este virus? Bueno, esto fue algo inesperado para todos. Entonces, todos en este momento estamos viviendo un duelo. Un duelo porque nos frenaron de repente, ¿no? Nuestras actividades, nuestra convivencia, nuestras costumbres, incluso la parte económica. Hay personas que iban al día y se quedan sin nada. ¿Y cómo comen? Entonces, están transitando este dolor. ¿Cómo podemos acompañar mejor? Informándonos, entendiendo el dolor y el sufrimiento de la otra persona. No me voy a poner en los zapatos de la otra persona porque no es mi vida, pero sí tratar de imaginar cómo es para esa persona, cómo está viviendo esta situación y decirle, no, tal vez no puedo hacer mucho, pero estoy aquí. Estoy para acompañarte o estoy para contenerte. Cuando tú lo necesites, aquí estaré. A medida de nuestras posibilidades. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, por eso es importante sanar uno mismo para ayudar a otros en este proceso de sanación. Galaxy, conozco un caso de un hombre de 35 años que perdió a su madre hace 3 años y él se imagina a su madre que está cerca de él y empieza a hablar solo. No quiere casarse ni rehacer su vida desde ese entonces, pero él sigue siendo social, trabaja, etc. Les decía que la mitad es la energía de mamá, ¿sí? Entonces, él se quedó instalado en el duelo por la pérdida de la madre. Está mirando tanto el dolor que no tiene tiempo ni energía para mirar a una pareja. Entonces, ninguna mujer va a querer estar al lado de alguien que su vista o su mirada está puesta en la muerte. No es que sea indolente y que no ame a la madre, le va a seguir amando, pero dándole un mejor lugar en su vida, en su corazón, para poder tener una vida feliz y honrar su memoria de la madre, siendo feliz de esta forma diferente. Maritza, ¿cuándo será el siguiente curso? Bueno, ya ahí les mandaré la información. Me parece, a ver, déjenme checar. Comenzaríamos el lunes 27 con el curso, para los que estén interesados. Y luego ya coordinaríamos la hora. Yo de todas maneras les estaré avisando, ¿sí? Pero más o menos calculamos, el lunes 27 comenzaría el curso. Galaxy, ¿cómo se da cuenta que una persona no tuvo un proceso adecuado del duelo? Porque se la pasa triste o neurótico, enojado, lastimando a otras personas o lastimándose a sí mismo a partir de esa pérdida. Ahí podemos identificar que no tuvo un proceso adecuado. Ana, ¿cómo conectas con esa energía? ¿La energía de mamá o de papá? Este es un ejercicio terapéutico, psicoterapéutico. ¿Algún terapeuta transpersonal podría acompañarte en este proceso para conectar con la energía de mamá o de papá? Andrés, hay personas que viven el duelo y parte del duelo es usar el negro y eso lo usan durante mucho tiempo. ¿Cómo hacer para que deje de usarlo? ¿Cómo hacer para que deje de usarlo? Tendríamos que ver por qué la persona sigue viviendo ese luto. ¿Qué tan importante fue la pérdida para esa persona? ¿Qué representaba? ¿Y qué perdió a partir de que se murió esa persona? ¿Qué perdió en su vida después de que esa persona ya no estuvo?
para ver si se puede compensar de otra forma y que empiece a vestir de una forma diferente. O sea, que ya no deje de, más bien, que ya deje de estar viviendo en ese luto permanente, que le dé otro significado a ese ser querido que murió de otra forma, más saludable. Javier, yo como terapeuta estoy pasando por un proceso de duelo. ¿Puedo trabajar con un caso de duelo? Desde mi perspectiva, no es saludable. Les decía, no se puede dar lo que no se tiene. Cuando alguien está en el proceso de duelo, está dolido, se está doliendo, está en una guerra dentro de sí mismo, ¿cómo va a poder acompañar a otra persona? ¿Esto sería como algo enfermizo? Y va a empezar lo de la transferencia y contratransferencia, pero de una forma negativa. Esta terapia se va a viciar y no va a funcionar. O sea, no te vas a curar tú, ni tampoco se va a curar tu paciente. Cristian, si considero el duelo y la muerte como un proceso natural, que tiene fecha de caducidad, y que somos seres para la muerte. ¿Cómo sé que es un sentimiento auténtico y no un bloqueo? ¿Cómo has vivido tus pérdidas? ¿Cómo han sido tus pérdidas y cómo las has vivenciado? Aquí está tu respuesta. ¿Las has bloqueado o has dejado que fluyan y has dejado salir tus emociones? ¿Has podido expresar lo que sentiste después de estas pérdidas o lo bloqueaste? Ana, ¿cómo afecta el duelo a la familia de muerte por cáncer? Hay una especialidad que se llama psicooncología. Aquí el terapeuta aborda todos estos temas de enfermedad por cáncer. A veces sufre más el cuidador que el propio paciente. Y ¿cómo afecta el duelo a la familia? Pues es desgastante, más para la familia que para el propio enfermo. Entonces tendrían que ver qué se perdió a partir de la noticia del diagnóstico de cáncer, cómo se fue moviendo la dinámica familiar, qué perdieron, qué dejaron de lado cuando se enteraron de esto. Angélica, pero dice en privado, hace mucho tiempo terminé con una relación a quien quise mucho, pasé por la negación, la ira, la aceptación y pensé que lo había superado. Ahora tengo una nueva relación y se presencia ese miedo y ese mismo sentimiento de dolor que pasaba con mi anterior pareja. ¿Cómo puedo hacer para combatirlo? Es un duelo no resuelto. Exacto. Todavía no terminabas un ciclo y abriste otro. Este duelo de la relación pasada no quedó concluso. Ay, gracias. Ajá. Entonces, ya estás en otra relación y se reviven sentimientos que viviste con la anterior pareja. Tendrías que indagar, una introspección, ir hacia adentro, ver qué te dejó, qué quieres dejar ir, cerrar ese ciclo para comenzar uno nuevo en esta nueva relación. Ronan, en relación a la situación actual que lleva cada país por el COVID-19, si trabajamos con estudiantes, ¿de qué manera podemos abordar con acompañamiento a ellos en relación al duelo por medio virtual después de la pérdida de algún familiar directo? Ok, ¿cómo podemos trabajarlo? Primero saber, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿Cuál es el proceso del duelo? ¿Cómo lo está viviendo esa familia también? Para darles un mejor acompañamiento. A los estudiantes me dice, ¿verdad? Acompañante. A ver, déjame ver. Si trabajamos con estudiantes, ¿de qué manera podemos abordar el acompañamiento? Por medio virtual, después de la pérdida de algún familiar directo. Existe la terapia en línea, la psicoterapia en línea. Buscar personas que realmente sean psicoterapeutas para que puedan acompañarte. Y de ahí tú te prepares para acompañar a estos estudiantes. Que tú tengas la información adecuada y como los pasos a seguir en este acompañamiento. Que no nada más sea por decir, ay, voy a acompañar a alguien y ya, sin tener la información ni la preparación adecuada para hacerlo. Esto sería lo más saludable, pero bueno, depende de ti también.
Diego, ¿cómo ayudar a una persona de la tercera edad que perdió a su esposa e hija y llora y pasa enojado cuando se habla de ella? Permitirle llorar, dejarlo fluir, dejar que salga esa emoción. Tal vez es tan intenso su dolor que no ha podido descargar. Y tal vez cuando lo miran llorar les dicen, ya, ya pasó, ya van a estar mejor. No, permitirle, sí, sabemos que te está doliendo, no es cualquier cosa. Perdiste a tu esposa y a tu hija. Date permiso, date la oportunidad de descargar esa emoción de enojo, de tristeza, todo lo que sienta, dejarle que vacíe eso que hay ahí para poder meter cosas nuevas y diferentes a su vida. Y bueno, por ahora terminamos Listo, con la... muchas gracias. Sí, exactamente, Dayan. Muchas gracias, les agradezco por sus preguntas, por su interés, muy interesante, muy buena explicación, Dayan, como tú nos decías, es importante, son cosas que ayudan en estos momentos, ¿no? En estos momentos de dolor, en momentos que muchas veces pensamos que el de al lado ya superó. Entonces, y es mentira, ¿no? Muchas personas tenemos, en mi caso, tenemos pareja, familiares que perdieron seres queridos y lamentablemente nosotros como compañeros no sabemos cómo auxiliarles, ¿no? Y por eso tenemos que recurrir a profesionales como tú. Muchísimas gracias, Dayan. Muy buena la capacitación, en realidad pienso que nos ayudó a todos. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos contestar más preguntas y todo porque podemos estar toda la tarde y noche, ¿no? Como decías tú, vamos a realizar una capacitación, iniciamos el 27, por favor, para que nos ayuden poniéndonos los correos y sus nombres para darles el certificado y ahí van a recibir información sobre la capacitación en este caso iniciamos el 27, ¿verdad, Dayan? Sí, incluso en el curso voy a estarles acompañando en sus procesos de duelo para que ustedes también puedan sanar, resolver y trascender estos duelos para dar un mejor acompañamiento a otras personas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, sí, nos despedimos sin antes agradecerles y decirles que obviamente síganos en las páginas, en las redes sociales, en nuestra página web. Dayan, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por colaborarnos en este tema que es muy importante. Gracias a todos los participantes, gracias a ustedes también. Y bueno, que encuentren su sentido de vida, va a ser lo más importante. Y los que estén interesados en el curso, para acompañar a otras personas, también les voy a dar el acompañamiento a ustedes en los duelos que tengan pendientes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a dejar un momentito conectado el chat para que nos ayuden poniendo sus correos electrónicos y sus nombres, por favor. Verifiquen bien sus correos electrónicos para que no nos reboten la información. Y de igual manera, como les menciono, vamos a continuar con las capacitaciones. El día de mañana tenemos 2 capacitaciones. A las 3 de la tarde tenemos importaciones, aprenda sobre importar. Y a las 5 tenemos la parte de el tema déjenme ver acá. Sí, victimología y feminicidio. Entonces tenemos a las 5 de la tarde tenemos victimología y feminicidio y a las 3 de la tarde tenemos el webinar igual gratuito, Aprende a importar. Muchísimas gracias. Igual pueden observar en nuestras redes sociales nuestras capacitaciones. Muchísimas gracias.